para comenzar exactamente a las 7. Esta noche estamos grabando la enseñanza por Zoom, así que yo se la voy a dejar llegar a usted allá a través de Telegram para que la pueda compartir también. Bien. Como ordene, ministro. Amén. Bien, siendo las 7 de la noche desde Guayaquil, Ecuador y también en Colombia, bienvenidos a todos, bendiciones a todos. Les habla el pastor Juan Bonilla, director internacional del Ministerio Internacional Papá Corazón. Desde Guayaquil, Ecuador, le estamos hablando. Vamos a dar unas instrucciones. Mantengamos nuestros micrófonos apagados para que así no podamos distraer a las otras personas durante la enseñanza. También les exhorto a que vayan apuntando los versículos que vamos mencionando durante la enseñanza para que luego usted lo pueda reflexionar con su familia, con sus hijos, con su esposo y con su esposa. Y vaya apuntando cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario. Cuando digamos preguntas, el primero que haga una pregunta, por ejemplo, en Zoom, con esa arrancamos, la contestamos y luego vamos a Telegram para que hayan las preguntas también en Telegram. Así que una y una nos alternamos. ¿Estamos claros? Bien, entonces, como todo lo que hacemos aquí, lo hacemos respaldado con nuestro Padre Celestial, vamos a ponernos en oración. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar esta noche aquí ante tu presencia. Sabemos que te encuentras entre nosotros porque tu palabra nos lo confirma, que donde dos o tres o más estén reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Te pido, Padre amado, que derrames sabiduría de lo alto, sabiduría divina a todos los hermanos y hermanas conectados esta noche a través de estas redes sociales, para que podamos entender y absorber el mensaje que tú traes hoy a través de mi voz. Te pido, Padre amado, que abra sus corazones y los llenes de gozo y de paz, esa paz que solamente tú sabes dar, y que siembres la semilla de esta enseñanza en cada corazón para que la misma germine en bendiciones y en cosas buenas para todo aquel que le escuche, su familia y todos los que le rodean. Tu palabra es luz en las tinieblas. Permítenos llevar esa luz a quien la necesita. Todo esto te lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, el título del tema de hoy es Hijos indisciplinados. Es algo que es sumamente importante. Y el primer versículo que le exhorto a que copien es Proverbios 13:1. Proverbios 13:1, y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escucha las represiones. Interesante versículo para que usted lo analice con sus hijos. Hoy vamos a reflexionar a través de la palabra de Dios en un tema que muchos padres se enfrentan en su misión como papás, como mamás, como abuelos, como abuelas. Vamos a reflexionar acerca de los hijos indisciplinados. Gran dilema y gran problema también. Pero en muchas ocasiones, como papás, nos damos cuenta de esto ya demasiado tarde. Nos damos cuenta cuando ya actitudes y reacciones de nuestros hijos ya nos da tanta gracia como al principio, el comportamiento cuando eran pequeños. Y en vez de sonrisas, nos traen preocupaciones y enfado. Ya los berrinches y las pataletas, su actitud desafiante, atacan nuestra autoridad
como padres. Pero ese comportamiento es totalmente culpa de nuestros hijos. ¿Cómo resolver estos problemas? ¿Qué provoca el comportamiento indisciplinado de nuestros hijos? Entendamos la indisciplina de los niños, de los adolescentes. Proverbios 29:17, apúntalo por ahí. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué dice? Corrige a tu hijo. Muchas veces, como padres, dejamos pasar cosas que luego, en un futuro, nos arrepentimos. Corrige a tus hijos. Los expertos expresan que detrás de la indisciplina de un niño ha existido un civilizador, unos papás, abuelos, maestros, con un modelo incorrecto de educarlos, moldearlos y disipularlos. ¿Quién es ese civilizador? Pues papá y mamá. Todos los niños en un momento u otro en su desarrollo, escúchenme bien, buscan cuáles son los límites de papá, de mamá, de abuelo y de abuela. Ellos observan a papá y a mamá, abuelos, y estudian a cada uno, prueban los límites de cada uno de nosotros. Recuerden, ellos tienen todo el tiempo del mundo y están 24 horas, 7 días a la semana mirándonos. Usted dice que usted conoce a sus hijos. No, sus hijos los conocen mejor a ustedes, papá y mamá, que me están viendo. Prueban hasta dónde aguantan su paciencia, temperamento, para ellos ejercer su propia autonomía. Acuérdese, los hijos indisciplinados quieren controlar en todo momento. O como decimos en Puerto Rico, hacer su santa gana y su santa voluntad. Si un si aún comprender o conocer las reglas y leyes de una sociedad que les rodea, todavía no has entrado en eso. Están en casa. ¿Me hago entender? Y en casa es donde comienza todo. Recuerde, todo comienza en casa, en el hogar, en la familia, con papá y con mamá. Estos niños pueden volverse en ocasiones exigentes, autoritarios, no resisten un no por respuesta, se frustran fácilmente. Son niños que demandan atención de sus padres en todo tiempo. Son incansables. Tienen la energía de 10 personas. Se creen que tienen todos los derechos del mundo. Estos niños están faltos de buena y sabia disciplina. ¿Me hago entender? No se han moldeado y disciplinado estableciendo límites seguros. Eso es algo que nosotros como padres debemos tener en cuenta. Desde temprano ir poniendo disciplina. Y disciplina no es la correa, el cinto o la chancla. ¿Me hago entender? Disciplina es establecer límites seguros donde vayamos moldeando a nuestros hijos. No se han tomado el tiempo necesario para que la misma vez que se corrigen, explicarles claramente el por qué están disciplinándole. No es lo mismo si su hijo hizo un acto de indisciplina, decirle, vete al cuarto, estás castigado, sin explicarle nada. Hay que, antes de mandarlo al cuarto, siéntate aquí. ¿Tú comprendes lo que tú has hecho en este momento? ¿Cómo te sentirías tú si te hicieran eso a ti?
Eso se llama ponerlo en el mismo lugar de uno, la empatía. Recuerda, todo acto tiene consecuencias, buenas y malas. En este caso, hiciste un acto de indisciplina. Por tal razón, ya yo te expliqué a ti que hacer esas cosas no es correcto y tienen consecuencias. Así que vas a estar castigado X cantidad de días u horas. ¿Entendiste por qué te estoy corrigiendo? A mí me gusta usar más la palabra corregir que disciplinar o castigar. ¿Me hago entender? ¿Entiendes bien? Sí, entiendo bien. Ok, entonces ahora váyase a su cuarto. Eso es totalmente diferente a decirle, vete al cuarto y estás castigado, porque ahí no aprendió absolutamente nada su hijo o su hija. Es falta de control y una enseñanza entendible de parte de quién, de nosotros los padres, de los abuelos o la persona encargada de ese niño o de esa niña. Debemos entender que cada hijo es único y que entiende y absorben la información, la corrección en formas diferentes al otro hermano, a la otra hermana, aunque sean gemelos idénticos. Cada niño, cada niña es un mundo aparte. Mire lo que dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta que lo castiguen o lo corrijan, ¿me hago entender? Pero es importante entender que como padres debemos disciplinar, corregir, moldear, discipular a nuestros hijos para que en un futuro no tengan problemas y sean gente que vivan temerosos de Dios y dignos de su vida ante los ojos de nuestro Padre Celestial. También en Proverbios 22:6 dice, instruye, palabra importante, instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Apúntelo por ahí, importante. Si a su hijo no se le ponen límites seguros desde temprano y bien explicados para que se convierta esa enseñanza en parte de su carácter, de su ADN, ese niño o esa niña no sabrá respetar a los demás ni tampoco a sí mismo. Si su hijo no ve los límites de la disciplina, seguirá comportándose como él desea, pues no tiene ningún control. ¿Y quién establece los controles? El civilizador. ¿Quiénes son los civilizadores? Papá, mamá, abuelo o abuela. Si tu papá o mamá no te preocupaste de esto que es vital, usted se convertirá en un padre permisivo. ¿Me hago entender? Un padre que no le importa lo que hagan sus hijos. Y en muchas ocasiones, despreocupado por su dejadez y en no tomar el tiempo de discipular. Hay padres que lo dejan a los hijos, que rompan la casa completa y no le dicen nada. Esa dejadez de parte de papá o mamá, de abuelo o de abuela, los va a afectar a esos hijos según vayan creciendo y según sean parte de la sociedad. Porque si no los controlas, si no los disciplinas, si no los moldeas, si no le pones límites, ellos se van a creer dueños del mundo entero. Y esa es la señal que sus hijos que sufren de indisciplina buscan. Ellos piensan, hoy me dejó llegar hasta aquí.
Mañana yo voy a llegar hasta acá con mi indisciplina. Recordemos, yo siempre lo he dicho, que nuestros hijos vienen a este mundo con un doctorado en psicología. Una cosita tan pequeña controla 5 personas sin ningún problema. Consejo para padres con hijos indisciplinados. Proverbios 13:24. Apúntalo por ahí. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Me hago entender? Es comenzarle de temprano. Primer consejo, aprenda, padre, a asumir su autoridad. Papá y mamá, usted tiene autoridad divina en su casa y en su familia y más con sus hijos. Como papá, debemos asumir nuestra autoridad como padres, pero debemos explicar que la autoridad no es gritar, aplicar normas inflexibles o castigo severo. Esa no es nuestra posición. Ustedes nunca vieron a Jesús ni con el cinto ni con la chancla arriba de los apóstoles, dándole chancletazos y correazos. Nunca lo vieron. ¿Cómo veían los discípulos a Jesús? Como el maestro. Usted papá, usted mamá, abuelo y abuela son los maestros de esos hijos. Autoridad es la responsabilidad y el deber de educar y discipular. El discipular es importante en la disciplina para que los niños se mantengan correctamente. Dar las herramientas necesarias para moldear a nuestros hijos, los cuales son parte de una familia y son parte de una sociedad. ¿Me hago entender? Por eso yo siempre digo, antes de comenzar algunos talleres y conferencias, es mejor criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Esta sociedad hay muchos hombres y mujeres rotas. Nuestros hijos deben de entender que con nuestra ayuda, que todas las normas de disciplina lo convertirán en un futuro en una persona independiente, con buen discernimiento, con una parte espiritual sólida, con principios morales, algo que se está perdiendo mucho, éticos, valores, para desenvolverse en la vida, en la sociedad en que vive y dignos ante los ojos de Dios. Ese es el propósito de toda esta disciplina, de corregirlo, de moldearlos. Pero hay muchos padres que dicen, yo no tengo tiempo para tanta cosa. Allá que se encargue la mamá, allá que se encarguen en la escuela. No, 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 no. Recordemos, nuestros hijos no pidieron venir al mundo. Fuiste tú, papá y mamá, que decidieron traerlos. Ellos no te escribieron ni un WhatsApp, ni un Messenger, ni un correo electrónico. Tu papá y mamá decidiste un día traerlos y Dios te bendijo. ¿Me hago entender? Papá, tus enseñanzas deben ser lógicas, coherentes, deben ser explicadas al nivel de madurez y educación de tus hijos. Muchas veces como padre creemos que nuestros hijos de 4 años, 5 años, 6 años tienen la misma capacidad y educación y madurez que nosotros. Y creemos que entienden lo que le estamos diciendo, pero no nos tomamos el tiempo de qué, de corroborar y hablarles con amor y por amor. La disciplina es un acto de amor. Apúntelo. La disciplina es un acto de amor. Papá debe desarrollar el buen discernimiento en tus hijos.
explicar y demostrarle que el mundo en muchas ocasiones a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero eso toma tiempo, ¿verdad que sí? De sentarte y explicarle, de sentarles y disipularlo, de sentarle y ser tú testimonio vivo de lo que le estás enseñando. Debes enseñarle qué es bueno y qué no lo es. ¿Me hago entender? Y que se espera de parte de ellos. Si no enseñas a tus hijos, estos carecerán o crecerán jóvenes con poca resistencia a la frustración. Lo vemos todos los días. Aquí en Guayaquil, hace meses atrás, un papá le quitó un celular a su hijo de 12 años y ese joven le metió 12 puñaladas. No hay control, no hay valores, no se respeta la autoridad. Serán personas infelices e insatisfechos por toda su vida, porque se estará enfrentando con leyes y regulaciones en sus hogares y en la sociedad donde viven que los van a controlar. Y si no quieren, ¿dónde van a parar? En las cárceles, en las cárceles. Próximo consejo, sea un papá democrático al disciplinar, al educar a sus hijos en la disciplina. Al disciplinar a sus hijos debe ser consciente que es en momentos dados, debe ser flexible hasta cierto punto y explicar la finalidad y por qué las cosas son así como se las estás explicando. ¿Para qué? Para que la entiendan. ¿Para qué? Para que la absorban. Recuerda, papá y mamá, abuelo y abuela, tú no vas a estar aquí toda la vida. Y en un momento dado vas a estar ausente de la vida de tus hijos. Y es nuestro deber como padres y abuelos el crear esa disciplina o autodisciplina para que cuando no estemos, nuestros hijos actúen correctamente ante los ojos de Dios y de la sociedad. Debes dar oportunidad a tus hijos a poder expresarse, dar sus opiniones para que estos vean que papá y mamá los valoran. Pero hay muchos papás que piensan, calladitos se ven más bonitos. Y no le permiten hablar o expresarse qué tienen en su corazón, en su mente, qué opinan. Porque para ellos, calladitos se ven más bonitos. Que la finalidad de toda esta enseñanza es prepararlos para vivir en una sociedad y dignos ante los ojos de Dios, nada más. Que exista un diálogo con sus hijos en todo momento. Hay familias que ya no se comunican, viven cuatro o cinco bajo un mismo techo y cada cual está en su mundo y ya no se comunican. Te pregunto, ¿has establecido un círculo de confianza donde tus hijos, tus hijas, tu esposa o esposo puedan venir a hablar de cualquier tema contigo, hacerte cualquier pregunta? Es importante. Recordemos, toma 21 días para que algo enseñado se convierta en algo parte de ti. 21 días. Próximo consejo. La indisciplina es un reflejo de una carencia. La indisciplina es un reflejo de una carencia. Los hijos indisciplinados son reflejo de una carencia, dejadez, permisividad, falta de interés y tiempo de parte de quién? De papá y de mamá, de abuelo o de abuela. A la carencia de estos ingredientes, el niño toma ventaja y se percibe que está en control y que tiene autoridad. ¿Los ha visto? No solo hacia los padres, sino de todo lo que les rodea. Yo tengo papás que me dicen, yo no me atrevo a corregir a mi hijo, yo no me atrevo a hablarle, porque tengo miedo de que se altere
y me agreda. Imagínese dónde usted ha llevado esa criatura, a tenerle miedo a que lo agreda. Usted, papá y mamá, tiene autoridad divina. Proverbios 22:15 dice, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Próximo consejo, fomente la autonomía controlada. Papás, para fomentar la autonomía controlada de un niño indisciplinado, usted como padre sabio le va a dar a escoger entre tres alternativas para que obedezcan. De esta forma, papá, la irritación, el coraje, la ira, la frustración se irán disminuyendo entre el niño y usted, papá, que me está escuchando. Por ejemplo, hijo o hija, para que tú veas que te amo y que hago esto por amor, te voy a dar a escoger entre la alternativa A, alternativa B y alternativa C. ¿Cuál de todas estas vas a escoger? Piénsalo bien, porque la alternativa que escojas será lo acordado. Hay un diálogo entre tus hijos y usted. Le está dando alternativas. No está siendo soberbio con él. O haz esto porque yo lo digo. Eso no. Hay una comunicación. Esto baja la defensa de sus hijos y crea armonía y autocontrol. Próximo consejo. Testimonio, ejemplo vivo. Papá, es importante que todo esto que está enseñándose a sus hijos sea respaldado con tu ejemplo y tu testimonio vivo. Si tus hijos no ven en ti la actitud, la práctica, el ejemplo, de nada valdrá tus enseñanzas. Es como yo digo, puedes leerle a la Biblia todos los días a tus hijos de Génesis y Apocalipsis, pero si tus hijos no ven el amor ágape de Dios a través de ti hacia ellos, jamás lo van a aprender. Tus hijos copian todo lo bueno y no tan bueno de tu ejemplo vivo, papá y mamá, todos los días. Próximo consejo. Celebra los logros alcanzados. Esto es algo importante. Siempre estamos resaltando más que lo negativo y lo malo de nuestros hijos. Es celebrarle los logros alcanzados de todo lo que tú les vas enseñando. Esto es vital, el celebrarle a tus hijos indisciplinados todos los logros que de controlar su temperamento y comportamiento. Caramba, hijo mío, te felicito. Hoy te portaste excelentemente. Decírselo, darle un abrazo, decirle príncipe, princesa, hoy estoy orgulloso de ti. Esto irá reforzando su comportamiento de rebeldía y de desorden. Todo pequeño logro, felicítalo. Tal vez para ti, papá, sería algo normal, que pasaría desapercibido, pero para el niño es algo importante que tu papá y mamá lo felicites. Ayúdalo a relajarse y reconocer cuando él se siente ansioso y siente que va a explotar como el volcán de Pichincha. Enséñale a contar hasta 10, hasta 100 para bajar su tensión. Enséñale que se retire un momento lo que le pasa el coraje, que respire hondo y relajarse cuando venga ese coraje y descontrol. Todo eso es aprendido. Todo eso se lo puedes enseñar tu papá y mamá. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en
disciplina y amonestación del Señor. No lo provoques. Haz como hacía Jesús. Enseña con amor y por amor. La paciencia, el amor y la dedicación diaria ayudará a poder trabajar el comportamiento de un hijo o una hija indisciplinado. Esfuérzate y sé valiente. Ora a Dios todos los días por él o ella. Ponlo en las manos de Dios. Nuestro Padre Celestial siempre escucha las oraciones de un padre o una madre. Persevera y verás que lo lograrás. Tiempo de las preguntas. Los que estamos en Zoom, podemos levantar la manita o prender su micrófono con alguna pregunta. Adelante. O los que están alguna pregunta en Zoom. Recordemos, apaguemos nuestros micrófonos. ¿Alguna pregunta en Zoom? En Zoom tenemos 42 personas conectadas. Gracias a todos por estar conectados esta noche. ¿Alguna pregunta acerca de los hijos indisciplinados? Si no, pasamos entonces a Telegram. ¿Telegram tiene alguna pregunta? Adelante. En confianza. Esto es lo que yo hablo, que es una conducta aprendida desde pequeño. Lo hablamos en la enseñanza. Calladitos se ven más bonitos. Nuestros padres nos enseñaron a mantenernos callados a todo momento. Y cuando estamos en situaciones como esta, que yo pregunto, ¿alguien tiene una pregunta? Todos se quedan calladitos. Aprendieron muy bien la lección. Así que vamos a salir de esto y vamos a hacer una pregunta acerca de la indisciplina o acerca del tema que hablamos hoy, aquí o en Telegram. No sé si los de Telegram me están escuchando. Adelante. Dios le bendiga. eh, Sí, Dios Padre y Disciplina. Se presenta la capellán Olga Lucía Pertus Polo. bendiciones, Hay una Olga. En Zoom pregunta. tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Olga? Estamos hablando, o sea, la explicación sobre por qué los niños son indisciplinados y muchas veces son consecuencia de algunos padres. Y en este caso puede ser que el padre sea muy condescendiente con el niño y la madre trate de corregirlo. Entonces allí hay dos posiciones contrarias y mientras el uno les, l- o sea, lo consiente, el otro trata de corregirlo. Entonces la situación es como un poco difícil allí. ¿Qué se podría hacer? Gran pregunta. Y para los que están en Telegram, la capellana pregunta a Olga, a veces papá corrige y mamá le quita la autoridad o viceversa. ¿Me hago entender? En este caso, recordemos que como padres tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos, cómo, qué valores, qué ética, qué moral se les va a enseñar, qué tipo de comportamiento. Tenemos que estar de acuerdo. Porque si un padre está disciplinando o corrigiendo y el otro padre interviene y le quita la autoridad, el niño es sabio y va a saber inmediatamente a dónde ir. ¿Me hago entender? Así que si usted ve que papá o mamá está corrigiendo, el otro papá y más los abuelos, manténganse al margen y permitan la corrección. Si usted ve que se está excediendo
en la autoridad, luego le dice y lo comenta aparte con su esposo o con su esposa, pero jamás le quite la autoridad. Espero haber contestado su pregunta. ¿Alguien más con alguna pregunta? Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga. Y en caso de los hogares disfuncionales, que un padre trata como de ganarse al hijo, a la hija, para mantenerlo a su lado y ponerlo en contra sea de la madre o del padre. Perdón. En ese caso, en hogares disfuncionales, donde el papá trata de conquistar y mantener a sus hijos de su lado y no del lado de la mamá tiene que utilizar la comunicación y sentarse con ese papá y hablar la situación como personas maduras. Estoy viendo que tú estás tratando de ganarte a nuestros hijos para que estén siempre de tu lado, tenga yo o no tenga la razón. Eso no es correcto y no es un buen ejemplo que le estás dando a tus hijos para que un futuro, cuando tengan, perdón, familia, cuando tengan familia, se comporten con sus hijos. ¿Me hago entender? La comunicación. ¿Alguna pregunta Dios más? le bendiga, muchas gracias. Bendiciones. Amén. Excelente pregunta. ¿Alguien más en Telegram? ¿O alguien más acá en Zoom? Bien, y en este caso, la pregunta es esta. Están los abuelos y le está diciendo a sus hijos, y están viendo cómo los abuelos, y cómo los hijos están criando a sus nietos y le están aconsejando que no los críen como los crían hoy en día, si es un modelo erróneo, y que se corrijan y que se disciplinen como lo hacían ellos. ¿Me hago entender? Entonces, esto es una cosa que hay que hablarlo. Esto es una cuestión que hay que comunicarse. Esto es una cosa que hay que coordinar entre los abuelos y los padres. Pero los abuelos deben estar conscientes que no pueden obligar a sus hijos a criarlos de una forma a sus nietos. El abuelo y la abuela ya pasó el tiempo de ellos ejercer eso. Ahora, abuelo y abuela, lo que tienen que hacer es dar el buen consejo. ¿Me hago entender? Perdón. El buen consejo, que es como manzana de oro en canasta de plata. Es aconsejar a sus hijos a cómo deben criar a sus nietos. Espero haber contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? En confianza. Tenemos 52 personas conectadas en Zoom y 150 en Telegram. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta en Zoom o en Telegram? Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta acá con nosotros en Zoom, en confianza? Puede prender su micrófono, puede hacer su pregunta. El tema es sumamente interesante y es un tema que hoy en día, y se puede repetir también si hizo alguna pregunta y quiere hacer otra. Adelante. Y Dios le bendiga, hermano. Hermano Juan, ¿cómo usted nos aconsejaría para eh, para implementar en los niños que están en las escuelas toda esa gama de
o toda esa información que trata de rebeldizar y sublevar la autoridad de hijos contra los padres, porque hay un bombardeo muy grande en las escuelas, en las instituciones educativas y con todas estas nuevas leyes que hay, pues una sería la comunicación, pero que otras estrategias nos facilitaría usted a través de esta conferencia para ponerla en práctica. Claro, y en las escuelas, como en las universidades, hay grupos que se dedican a grupos que de presiones para que los hijos o los jóvenes sean rebeldes. En este caso, es dirigirse personalmente a este joven o esta joven y explicarle que eso que están haciendo con ella no es correcto, que el comportarse de esa forma le va a tener consecuencias en un futuro, que tal vez pueda tronchar su futuro como profesional o como persona o como hijo o hija de Dios. Es importante que nosotros, viendo lo que está sucediendo, nosotros demos el consejo oportuno, me hago entender, y le hagamos ver en una forma clara, me hago entender, para que ellos puedan razonar y reflexionar que realmente lo que usted le está diciendo, perdón, es lo correcto. Grupos de presión como los ateos, grupos de presión como, lo voy a llamar así para que no nos corten la comunicación, los amigos del arco iris. Todos esos grupos de presión van a intentar cambiar la mentalidad, forma de pensar y lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros como padres debemos intervenir. Nosotros como profesionales debemos intervenir siempre con el buen consejo. ¿Me hago entender? Como una niña de 12 años va a tomar una decisión de cambiarse el género o el sexo a tan corta edad. Como una niña de 12 años va a traer al mundo un bebé. ¿Me hago entender? Son cosas que son, perdón, importantes que nosotros estemos ahí para dar el buen consejo. Gracias. Y si el ambiente transforma, ¿es factible de que se pueda eh, sacar a ese estudiante o a esa niña de esa institución y trasladarla a otro ambiente? Definitivamente, como padres, debemos estar pendientes qué están enseñando en las escuelas donde tenemos a nuestros hijos, qué amigos tóxicos los rodean, qué tipo de persona está en ese ambiente. Como padres debemos estar siempre conscientes y pendientes de lo que rodea a nuestros hijos. Vaya a buscar a sus hijos a la escuela, vaya a recoger a sus hijos a la escuela. Chequee con quién se mezcla. La palabra de Dios lo dice. Júntate con lobos y aprenderás a aullar. Júntate con sabios, sabio serás. Es importante que nuestra responsabilidad como padres estemos pendientes de eso. Pero yo digo muchas escuelas donde los padres ni van. Cuando es la cuestión de recoger las libretas o las notas, muy pocos padres se ven. No se queje luego de que sus hijos están en caminos incorrectos. Usted debe como padre estar allí con sus hijos en todo momento. ¿Alguna otra pregunta? Excelente pregunta. Gracias. Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Dios, Acá, patria y disciplina, mi amado hermano. Dios les bendiga a todos. Qué clase tan importante. En los colegios se está viendo mucha maldad y la palabra de Dios dice que cada día se aumentará la maldad, ¿cierto? Por ejemplo, yo vivo acá en Medellín, en el municipio de Envigado, y hay mucha corrupción en los colegios y yo he visto que hay colegios que son, por ejemplo, hay uno de Bethesda, hay varios colegios y entonces uno los han trasladado y también hay muchos niños, hijos de hermanos que están estudiando virtualmente.
porque realmente están vendiendo muchos vicios en los dulces, chocolates y todo. Entonces también se puede virtual. Pues yo entiendo que hay muchas formas de evitar que nuestros hijos lleguen a en ese momento de compartir con compañeros en el colegio que tiran vicio, ¿cierto? Eso es importante. Ella está hablando de que las escuelas allá en donde ella vive, en el sector donde ella vive, hay muchos problemas, hay mucha droga. Yo he ido a escuelas aquí a dar conferencias donde me dicen, pastor, niños de 7 años, sus papás los envían a venderle droga a sus amiguitos. 7 años y ya son traficantes y vendedores de droga. Vacunan a las escuelas, no sé si allá lo harán también. Todo eso hacen, hasta en corta edad. Estamos viendo que se están levantando esa generación que vive en hogares disfuncionales. Y nosotros tenemos que hacer algo de llevar la palabra de Dios, de llevar estas enseñanzas para que por lo menos poner nuestro granito de arena para que en un futuro esa generación no se pierda o desconozcan de nuestro Padre Celestial. ¿Me hago entender? Ahora vamos acá a Telegram, que tenían una pregunta. Adelante, Telegram. Creo que había una pregunta en Telegram. Ok, en Telegram no tiene pregunta. ¿Alguna pregunta acá en Zoom que quieran hacer en confianza? ¿Algún comentario? Es importantísimo. Aló, Sí, aló. adelante. Adelante. Mi hermano y amigo Juan, Dios le bendiga. Dios parte en Bendiciones. disciplina. Amén. Habla Carlos Mario Hoyos. Muy interesante la conferencia, muy interesante realmente lo que estamos escuchando y de veras que para nosotros los padres es muy indispensable colocarlo en práctica y más hoy por hoy que hay tantas cosas que están llegando nuevas para nosotros los adultos y que no sabemos a veces cómo abordarlas, ¿cierto? Pero mi pregunta es esta, mi hermano Juan. Veo que hay muchos consejos y son súper buenos y muy importantes, como muy jóvenes y de pronto intermedios, adolescentes y niños. Pero ¿qué nos aconsejaría usted a los padres que tenemos hijos ya adultos, de pronto entre los 23, 20, 30, que todavía y que están bien educados, ¿cierto? Que son bien disciplinados, pero que ya después de adultos tienen unas relaciones extrañas y que de pronto en la misma familia ellos como hermanos se agreden de pronto verbalmente o tienen como cosas guardadas de infancia, que a uno como padre, ya siendo dos adultos los hijos, uno a veces no sabe cómo actuar y que de pronto les hemos dado unos buenos fundamentos, valores, principios y también han tenido fundamentos en la palabra. Entonces la pregunta me hace, ¿a qué nos aconsejaría? ¿De qué forma podríamos actuar? Porque ya es muy complicado llegarle a un adulto, ¿cierto? Que tiene tanta responsabilidad propia, que tiene ya mucho dominio propio, que tiene decisiones propias y tienen hasta una vida muy formada. Entonces a veces me siento un poco maniatado y yo creo que muchos se identificarán conmigo en esta conferencia, de que uno no sabe cómo hacer. Cuando eran más jovencitos uno sabía cómo llegarles, cuando son niños uno sabe cómo y con qué estrategias, pero cuando son muy adultos yo creo que es muy complicado y me está pasando. Digamos, indirectamente me pasa, pero yo he escuchado de varios padres que tienen hijos adultos y ya no saben cómo hablarles o cómo llegar de pronto a esa parte, donde todavía guardan como rencores y rencillas como de infancia y luego de adultos las sacan a relucir y se vuelven como rebeldes. Esa es mi inquietud, mi hermano Juan, y mil gracias y qué bueno las conferencias. Bendiciones, hermano Carlos, para usted y su familia y su ministerio. Es importante que cuando ya pasamos la niñez y la adolescencia, joven, adulto, y ya se convierten en hombres y mujeres que ya tienen su familia, a veces hemos cometido como padres y madres errores que hemos lastimado yo llamo al niño o la niña que llevamos dentro de ese adulto. Cometimos errores que hemos causado ciertos tipos de traumas
en nuestros hijos. Y cuando ya son adultos, salen a relucir. Yo siempre digo que es importante que como padres estemos observando, de lejito, pero estemos observando. Y que si vemos esas actitudes, nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para sentarse con un hijo o con una hija a tomarse un café y decirle, caramba, he notado esto en ti y creo que el causante de eso que tú sientes, perdonen, eh, fui yo. Y vengo hoy con un corazón humilde ante ti a pedirte perdón. Que tal vez no me comporté en un momento dado cuando tú eras joven, niño o adolescente, perdón, y te causamos ese trauma, te causamos que pensaras así y te veo que tu corazón está herido y yo vengo a pedirte perdón y que me des la oportunidad de con mi testimonio y mis acciones pueda yo ayudarte a corregir eso y a sanarlo, pero te vengo a pedir perdón. Ese perdón es importante porque ahí el perdón sana, el perdón libera, el perdón te quita esa mochila que tal vez has andado 30, 40, 50, 55 años con esa mochila que un papá o una mamá te hirió en algún momento. Y si nosotros nos damos cuenta de eso, como padres debemos aceptar nuestros errores y horrores que hemos cometido y pedirle perdón a nuestros hijos. Hay muchos padres que no les gusta hacer eso porque dicen que pierden la autoridad. No, no pierden la autoridad. Al contrario, le demuestras a tus hijos que tú no eres perfecto y que cometes errores, pero que con un corazón humilde, de corazón, le pides perdón y quieres ayudar a que eso se sane en tu hijo o en tu hija. Eso es importantísimo. ¿Me hago entender? He visto Mi muchos hermano casos. Juan, Sí, adelante. sí, que excelente el consejo. Seguro que es algo muy sabio y es excelente. Y créame que en esta situación, vuelvo y repito, yo creo que hay padres que identifican y qué bueno que lo pongamos en práctica. De mi parte, Carlos Mario Hoyos, créame que yo soy hijo de Dios y lo que hace que Él me redimió, he entendido esa parte y el perdón es algo muy importante. Y claro, yo me he sentado con mis hijos y a uno le he pedido perdón y le he dicho, mira, si hay alguna cosa, hay errores que yo sé que he tenido y ustedes lo han visto, y he tenido fallas, carencias, falencias, te pido perdón, ¿cierto? Y también les pongo la situación, le digo, y no porque te pida perdón de boca, es para que me perdones, sino que por mi testimonio, lo que Dios está haciendo en mi vida, yo creo que es importante que vean los hechos más que las palabras, porque las palabras hablan y mienten, y los Claro. hechos hablan y no mienten. Entonces, que sea el testimonio, el que sea el reflejo del perdón del corazón que te estoy pidiendo. Pero la situación que le pongo es cuando ellos mismos, entre ellos, se ponen como agrestes, se ponen como rebeldes y discuten y tienen como una redencilla de pasado, de niños, que porque uno le dieron más atención que lo otro, porque el mayor es más que el menor, entonces uno se pone en una situación de padre, si acude al menor, el mayor se queja, si acude al mayor, el menor se queja. Entonces, yo pienso que es como esa situación donde uno como padre haya hecho estas partes de reconcilio, de perdón, de unión, de sentémonos en el comedor, de reunámonos, de hablemos, pero cuando afloran como esas redencillas, esos rencores, esos sentidos como de inferioridad uno hacia el otro, o que uno fue mejor criado que el otro, yo como hombre, el Señor, le pido a Dios mucha sabiduría y estrategias para esta parte, porque son hombres ya formados, digámoslo de esta manera, pero hoy que tengo esta oportunidad de tener una persona que sabe del tema, esa parte que le digo, cómo nos podría orientar a nosotros los padres que tenemos hijos adultos y que entre ellos, porque yo mismo les he dicho, venga, ¿qué pasa? Si yo soy la causa de alguna cosa, tendrán de decirlo la mami, ¿cierto? Pero realmente ya en esta altura de la vida no es así, como entre ellos mismos que tienen como discusiones, roces, como que consigue uno más que el otro, como que se sacan las cosas del niño a flote hoy por hoy y no es una vida sana y yo creo que para tener calidad de vida hay que sanear nuestros corazones
los papás ahí, ¿cómo podríamos ayudar a que nuestros hijos tengan una mejor relación ya siendo adultos? Dios le bendiga y muchas gracias, mi Bien. hermano Juan. Es importante entonces convertirnos en mediadores entre ambas partes. Es sentarse con ellos y decirle, miren, estoy viendo esto de parte de cada uno de ustedes y que ahora está saliendo cuando son adultos. Tal vez son cosas que pasaron cuando ustedes eran niños, pero ya ustedes son adultos, son personas maduras y tienen que utilizar la empatía, tienen que utilizar su madurez para entender que tal vez ese error que se cometió cuando eran niños en la adolescencia, hay que perdonarlo. Porque si somos cristianos, debemos perdonar. Me hago entender como Dios nos perdona a nosotros. Y es buscar la armonía, es buscar esa conversación, esa charla que nunca se tuvo para que se dé. Es guiarlos a ellos a entender de que a esta hora de tu vida, o sea, sacar cosas que pasaron hace mucho tiempo que te hirieron, es cuestión de perdonarse mutuamente. Y lo importante es, ustedes son hermanos, es amarse, porque Dios lo que quiere de parte de nosotros es que nos amemos. Y a veces el no perdonar, el mantener ese rencor, no daña al otro, te daña a ti, hijo mío. Es como si te tomara un vasito de veneno todos los días. Es a ti quien te está haciendo daño, no tu hermano. Y para evitar eso, debes perdonar y pedirse perdón. Y abrazarse y buscar la armonía y el amor entre hermanos y en la familia, que es lo más importante. Muchas gracias, mi hermano y amigo Juan. Dios le bendiga. Nuevamente Bendiciones. Dios bendiga tu ministerio y te siga usando. Amén. Dios te bendiga Amén. más. Muchas gracias. Bendiciones. ¿Alguien alguna pregunta en Telegram? ¿Alguna pregunta en Telegram? Bien, aparentemente no hay pregunta en Telegram. Son 3 minutos para terminar el tiempo. Yo quiero darle gracias a todos ustedes, a las 51 personas que están conectadas en Zoom y también las que están conectadas en Telegram. Gracias por estar conectados esta noche en esta enseñanza. Lo importante después de una enseñanza es poner las cosas en práctica, porque si no, entró por aquí, salió por aquí y se perdió el tiempo. Lo importante después de una enseñanza es poder ayudar a otros semejantes que están en esas situaciones que usted ahora, teniendo el conocimiento, pueda ayudar. Así que los exhorto que de hoy en adelante pongan estas enseñanzas que estamos dando, como la de hoy, de la disciplina y los niños indisciplinados, en práctica. Si usted ve un papá que está encima de un hijo dándole correazo hasta que se canse, eso no es una forma de disciplinar, no es una forma de educar, de discipular. Es darle el consejo. Nunca le pegues a un niño o un adolescente cuando tengas ira, cuando tengas coraje, cuando estés frustrado. Tú eres la persona adulta, retírate, cálmate y luego conversa con tu hijo o con tu hija acerca de lo sucedido y pon entonces los límites seguros y la disciplina con amor y por amor. ¿Me hago entender? Recordemos que todo siempre empieza en casa. No hay ningún problema en el mundo que no haya comenzado con papá y con mamá en el hogar. Así que pensemos de aquí en adelante que si nosotros queremos hijos amorosos, debemos ser papás amorosos. Es importante eso. Así que nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora con un nuevo tema. Gracias a todos por haberse conectado. Que Dios me los bendiga y recuerden,
esta semana, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Bendiciones.